Adelante. ¿De qué hablan los profesores de universidad en sus despachos? Casas de Le Corbusier. De la revista Vogue. He estado en el MoMA y me ha encantado. El cómic puede considerarse. Medio punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. Hoy en Medio Punto vamos a hablar de un tema, pues yo creo que muy útil. David, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Vamos a hablar de trabajar en el mundo del arte porque parece que año tras año nos vamos encontrando, ¿no?, en los medios de comunicación una noticia que puede ser muy desalentadora, y es que la carrera de Historia del Arte aparece como una de las carreras con menos salidas profesionales. Nosotros sabemos que esto no es así, ¿no?, que hay todo un abanico de posibilidades de las que yo creo que es interesante que hablemos en el día de hoy para que lo conozcan pues los más jóvenes, pero también las personas que estén interesadas en este mundo del arte, para que más allá de las curiosidades, ¿no?, vean que es un mundo de gran riqueza, que además tiene muchas posibilidades económicas, ¿no?, que aporta al PIB nacional, internacional, y que, bueno, pues estamos hablando de un sector también en auge, en crecimiento. Así que, David, ¿qué te parece si empezamos hablando de cuáles son las salidas profesionales más evidentes? Seguramente todo el mundo piensa en docencia o investigación, o como es nuestro caso, docencia e investigación o crítica, pero hay todo un abanico de posibilidades dentro del grado, ¿verdad?, en Historia del Arte. O sea, que se puede estudiar Historia del Arte y a partir de ahí, pues abrir un montón de vías profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Pues mira, empezamos por desmitificar, que yo creo que estaría bien. Para eso nos remitimos a anteriores episodios, ¿no?, de cuando hemos hablado de qué es el arte y la cultura visual, ¿no? No es simplemente determinadas formas de expresar lo visible, sino que hay más. Más de lo que está en los museos, ¿no?, que es lo que generalmente la conciencia más extendida es lo que hay, ¿no? Que arte es lo que está en los museos, en las galerías, en las ferias y poco más. Entonces, yo creo que deberíamos empezar pues, de desmitificar precisamente esta figura, que también está hasta cierto punto romantizada dentro de los ámbitos de humanidades y ciencias sociales. Podemos decir que incluso en nuestra propia facultad a veces nos dicen, mira, por ahí vienen los de arte, Es ¿no? verdad. Y queda un poco... A mí me duele un poquito en el corazón. Bueno, también es como que tenemos una identidad, ¿no?, quizá como departamento por cómo vamos vestidos y tal, que quizás nos distingue un poco, pero sí entiendo lo que dices de que... que es lo bonito. Parece que somos sí como los románticos, ¿no?, los de arte. Sí, ¿no? Esta cosa de lo que hablábamos en algunos episodios de lo bonito. Pues no nos dedicamos única y exclusivamente a lo bonito, y para eso me remito al fantástico lienzo de Rembrandt, ¿no?, del Buey degollado, que es una obra maestra y sin embargo es algo absolutamente truculento, ¿no?, como naturaleza muerta. Entonces, en ese sentido, hay varios vectores en los que cada vez nos encontramos a más historiadores e historiadoras de arte, primero porque creo que reciben una formación muy integral, no solamente que tiene que ver con los contextos históricos y sociopolíticos incluso, sino también de la propia producción cultural, con lo cual las personas que finalmente se dedican profesionalmente a la práctica de la historia del arte no necesariamente, como has dicho antes, tienen que estar ocupando lugares que implican la formación de formadores, que es básicamente lo que hacemos en la universidad, sino también la investigación. Por otra parte, la crítica. Esos son los tres grandes agentes en los que nos encontramos, pero hay dos grandes conjuntos que ahora podemos discutir sobre ello, como serían la gestión cultural, por un lado, y por otro, la industria cultural. Dentro, si quieres, empezamos un poco por la gestión cultural. Tenemos, por un lado, empresas públicas, es decir, instituciones públicas donde se puede trabajar, ¿no? Y ahí podemos dar algunos nombres, ¿no? Ahí entrarían, por ejemplo, todos los museos, pero también fundaciones y, pues, no sé, agencias como la ECID, por ejemplo, que es un organismo nacional, pero que pues tiene esa proyección de cooperación en extranjero con una finalidad cultural muy importante también.
Y después, dentro del mundo de la gestión cultural, las empresas privadas. Yo creo que una persona que entra en un grado de historia del arte le cuesta mucho entender que la gestión cultural va a ser una vía profesional con muchas posibilidades, ¿no? Cada vez para más ellos. importante, de hecho. ¿Qué hace realmente un gestor cultural o qué hace un conservador, ¿no? Porque esas son distintas categorías que tenemos dentro de ese ramo. Claro, porque tú has apuntado los museos, hay que diferenciar entre museos públicos y museos privados, que tienen cierta relación también con la gestión del patrimonio. Pero en ese sentido, yo creo que es importante ver, por un lado, el acceso pues, al funcionariado, como puede ser de conservación. Hay historiadores e historiadoras de arte que también se forman con conocimientos de restauración, con lo cual pues es una doble vía, por otra parte, y en los museos privados y museos de orden local, pues también es necesario que haya personas que sean capaces de comprender cómo funciona el patrimonio. Entre otras cosas, porque la gestión de un bien cultural o la gestión de un patrimonio implica que tú tienes que saber comprender cómo extraer no solamente información y comunicación de esos contenidos, de ese patrimonio a la ciudadanía, sino también mantener su sostenibilidad. Porque, claro, un bien cultural, un patrimonio, es de orden finito. Entonces tenemos que gestionarlo de manera adecuada. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en el Museo del Prado. En los últimos años ha aumentado la forma de explotación de un bien común, ¿no? Que es el patrimonio pictórico, origen de las colecciones reales, etcétera, etcétera, y que evidentemente hay que cuidarlo y saber cómo comunicarlo. Y esto es esencial. Y claro, esta es una de las vías más, podríamos decir, más conectadas con la historia del arte, pero evidentemente podemos encontrar modelos de gestión cultural pues, en ayuntamientos, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, etcétera. E En el incluso, Ministerio de claro, Cultura, por Ministerio de ejemplo, ¿no? Cultura. Ujú. De hecho, comentabas el caso, David, del Museo del Prado. Gran parte del éxito de este museo ha venido de la mano precisamente de historiadores del arte, porque recordemos que tanto el director actual es historiador del arte, ¿no? Miguel Falomir, y muchos de los conservadores del museo que están a la cabeza, ¿no? Como jefes de los distintos departamentos, pues de pintura, de escultura, etcétera, son todos ellos historiadores del arte y muchos además venidos de la academia, es decir, que han pegado, ¿no? Un salto desde el mundo académico hacia el museo. No es la vía tradicional, ¿no? Porque a conservador de museo se accede por oposición, eso es importante remarcarlo, siempre y cuando sean museos nacionales. El Museo del Prado tiene sus propias oposiciones, ¿no? Si mal no recuerdo, tiene sus propios concursos. Sí, porque es un organismo autónomo, de igual manera que el Museo Reina Sofía, porque ellos dependen directamente del Ministerio, no de la Dirección General de Bellas Artes. Claro, porque luego dentro de esa categoría de museos nacionales pues hay muchísimos. Hay una panoplia. El Sorolla, el Cerralbo, así que me viene en la cabeza en Madrid, ¿no? El Museo del Traje, etcétera, y luego pues fuera de Madrid también el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Museo de Altamira, bueno, hay un montón de ellos, ¿no? Dentro de la lista. Claro, esos museos es oposición y es a nivel nacional, es un concurso nacional. Pero claro, dentro del museo existen muchísimas figuras, ¿no? Donde uno puede terminar trabajando, porque hay distintos departamentos y más allá del trabajo de conservador, que parece que es el único, ¿no? posible dentro de un museo, tenemos técnicos en digitalización del patrimonio, educadores y mediadores culturales dentro de los museos. Esta figura del educador o de la persona que trabaja en el departamento de educación de un museo, yo creo que es una figura que está en auge, ¿no? Y que los departamentos de educación cada vez tienen más fuerza, más presencia. Sí, en los últimos años ha adquirido una relevancia enorme la figura de los mediadores culturales o educadores, precisamente por un lado, para utilizar esa figura a modo de bisagra entre lo que está comunicando el museo y los visitantes, y por otro lado, en términos de educación, utilizar metodologías pedagógicas para que las generaciones más jóvenes tengan un acercamiento al producto cultural de una sociedad que es precisamente esto que hemos llamado arte.
Estos mediadores muchas veces además fomentan actividades para un público más general, ¿no? O lo que dices tú, para gente más joven, en contacto con colegios, con institutos, etcétera. O sea, son figuras también que suelen ser externas, ¿no? Algunas de ellas, o sea, que tienen como unas colaboraciones puntuales con los museos. O sea, que luego están Sí, los del Departamento de Educación, lógicamente, el área de educación. algunas, claro, yo recuerdo in illo tempore cuando estaba la figura del guía, eh, que era prácticamente la que hegemonizaba, por utilizar este verbo, la que hegemonizaba todas las visitas. Entonces hacían las visitas a la ciudad de turno y el propio guía o la guía hacía la visita dentro del Del museo. museo, ¿no? Con lo cual era una especie de pack, en fin, habida cuenta de cómo ha ido evolucionando la propia industria cultural a finales del siglo XX y del siglo XXI, es lógico que hayan proliferado las figuras. Y, claro, evidentemente están los departamentos de educación y de mediación cultural. Por ejemplo, en el Museo Reina Sofía es uno de los museos Pioneros, ¿no? En esto. sí, en ese sentido, además, muchos estudiantes, tanto de grado como de posgrado, una de las primeras formas de entrar a correr dentro del circuito profesional es una buena opción. Ujú. Y luego dentro del museo pues también están, ¿no?, ahí los documentalistas y archiveros, importantísimo, ¿no? Dentro del museo la gestión del archivo del museo, de la biblioteca del museo, y también pues apuntaba yo aquí la comunicación y difusión, importantísimo hoy en día, esos departamentos de Importantísimo. comunicación y difusión que a veces también se nutren de empresas externas que les llevan la comunicación o de sus propios empleados, ¿no?, que son los que se encargan de esto. Fíjate, el Museo del Prado Es lo que te iba a decir, que tiene TikTok. es impresionante, ¿no?, la cantidad de contenido que producen. Mm. Producen muchísimo contenido a diario. Sí, sí, Pero claro, ahí claro. necesitas realmente una serie de Alguien que personas. sepa, Sí, obviamente. y que sepan hacerlo bien. Pero claro, esa yo creo que es una vía profesional muy interesante, y el mundo de la comunicación y la difusión del arte, de la divulgación, vamos. Sí, aparte de que, bueno, nosotras y nosotros nos hemos formado en leer la imagen, en comprender la imagen, y cada vez es más evidente que en determinados contextos de comunicación, no solamente políticos, sino sociales, la imagen es muy importante. La imagen es muy importante, pero también la narrativa. Entonces, con una formación complementaria, los estudiantes de Historia del Arte pueden acceder a una difusión de diferentes formas de trabajo que, bueno, pues yo creo que las posibilidades son bastante amplias, ¿no? Pues si haces un posgrado de tecnología de rayos X, pues por ejemplo puedes trabajar en un departamento de Y conservación. digitalización, etcétera. Efectivamente. Claro, es que yo creo que esto que has comentado, David, es muy importante, ¿no? Porque tendemos a pensar que el grado es lo que condiciona toda tu vida profesional después. Pero verdaderamente el grado es como la base, o debería ser la base intelectual, ¿no? La formación, el momento en el que tú adquieres una serie de conocimientos, de herramientas. Hoy en día hablamos mucho también de competencias a los que después tienes que moldear. Yo creo que ahí esta vía del posgrado, a nuestros estudiantes particularmente, pero a cualquier persona que esté interesada en el mundo del arte, le puede ayudar mucho, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, pues una persona que a lo mejor ha estudiado Derecho, pero que ha visto, y mira, yo tengo una amiga que le pasó esto, que ha visto que luego la comunicación es su camino, pues te haces un posgrado en comunicación y empiezas a moverte, ¿no?, a hacer tu propia red, tus prácticas dentro del mundo de la comunicación, y acabas dedicándote a eso. O sea, que el grado es verdad que no condiciona tanto tu formación profesional, pero te da una base muy sólida. Y luego, a partir de ahí, lo bueno sería un posgrado más profesionalizante, quizás, ¿no? Pues tú apuntabas ahí este tema de los rayos X, todo lo que es el mundo de la digitalización. Uno puede tirar hacia la gestión cultural. Hay posgrados de gestión Sí, cultural. cada vez más. Cada vez más. De hecho, sí, sobre todo porque, claro, algunos
de nosotras trabajamos con muchísima normativa. Entonces, una persona que quiera trabajar en el ámbito de la gestión cultural y de los bienes culturales y de patrimonio, el tener una formación extra que esté relacionada con derecho, pues le va a permitir tener un plus que Claro. precisamente le va a hacer atractivo o atractiva para trabajar en determinadas instancias, que pueden ser locales o incluso de ámbito nacional. Esto insistimos que es una retícula en la que está todo completamente interconectado. Y otra de las vertientes que no se nos escape de la gestión cultural es la de las asesorías, ¿no? Las asesorías son muy importantes, sobre todo, de nuevo, ¿Cuál es el papel que hace? a la hora de emitir pues, informes, sobre todo dirigidos a conservar determinado edificio, determinado espacio, hacer una serie de estudios sobre el espacio que estamos trabajando, sobre las obras que están contenidas en ellos y que estén elevados a las instancias superiores precisamente para que tengan una protección en términos de financiación. Sería como Claro. una especie de consultor, la Claro. figura de un consultor cultural, consultor de arte. Luego también está vinculado con el derecho, porque, bueno, me ha parecido interesante porque yo siempre he pensado que historia del arte y derecho pueden ir de la mano, o sea que es una combinación muy exitosa. Perito judicial, experto en arte, es importantísimo, ¿no? Cuando llega una pieza falsa dentro de una denuncia, por ejemplo, de robos, etcétera, ¿no? Ahora que hablábamos en otro episodio de las joyas robadas del Louvre, ahí importantísima la figura del perito para una vez que aparezcan las joyas, si hay suerte y aparecen, comprobar que esas son las joyas auténticas, ¿no? Entonces ahí se necesitan expertos en numismática, en arqueología, etcétera, dedicados a esa función de perito judicial. Y relacionado con esto, otra cosa de la que hemos hablado nosotros muchas veces, que es todo este mundo de las brigadas del patrimonio, ¿verdad? Que tú conoces bien, Guardia Civil, Policía, etcétera. Sí, la brigada de la UCO, de la Unidad Central Operativa, Tan de moda claro, últimamente. tiene una de sus subvariantes o subbrigadas es la que está dedicada a delito de patrimonio, que haré un inciso, está subfinanciada, tienen muy pocos operativos para la cantidad de delitos de patrimonio que se cometen aquí en España, que son Delitos de muchísimos. patrimonio no son solamente robos, ¿no? Claro, no son solamente robos, sino también el traslado de obra de arte sin que esté autorizado. El mercado negro. Hay muchísimo arte dentro del mercado negro. Muchísimas falsificaciones y también pues la extracción de piezas que bueno están protegidas por la ley de patrimonio, pero sin embargo pues salen de un país a otro y ahí entra la Interpol, ¿no? Que se pone en contacto con la Policía Nacional, que también tiene una brigada de delito de patrimonio. Con lo cual, claro, son una serie de salidas profesionales que, lo hemos comentado alguna vez que otra, que muchos estudiantes no lo tienen en cuenta. Cuando a mí personalmente me parece un mundo apasionante. Es apasionante porque además estás muy en contacto con, lo primero, con la realidad, ¿no? De cómo se mueven las piezas, por ejemplo, en la arqueología, que es lo que conozco yo un poquito mejor, se mueven las piezas en el mercado negro de una manera tremenda, ¿no? Están constantemente moviéndose de un lado a otro, sobre todo en mercado negro y muy poco en subastas, porque claro, está hoy mal visto, ¿no? Que tú vendas arte romano o arte griego. Pero claro, se mueve todo por ahí y es verdad que es una salida profesional que quizás al no conocerse, pues nadie se lo plantea. Me imagino que habría que entrar pues a estos cuerpos por vía oposición y después, dada tu formación en Historia del Arte, tratar de llegar a, ¿no? Sí, a además, esas brigadas. lo bueno que tienen el poder entrar en estas brigadas es que están al día en la aparición de nuevas técnicas y nuevos instrumentos de análisis y de interpretación de cara
precisamente a resolver delitos de patrimonio en los que entra precisamente la falsificación. Entonces están trabajando con inteligencia artificial, están trabajando con dispositivos ópticos de última generación, claro, tienen que estar al día en lo que se está trabajando en otros países, con lo cual, claro, una formación en historia del arte, pues por ejemplo con un posgrado en Derecho, y hablar idiomas, que es importante, por supuesto, puede permitir el entrar en una carrera profesional que a mí por lo menos me parece apasionante. Tenemos también la cuestión, ¿no?, del mercado del arte o este amplio mundo del mercado del arte. Ahí entrarían las subastas, Las ferias también, las ferias. las galerías. ¿Cómo entra uno? Bueno, pues nosotros tenemos estudiantes que además recientemente se han incorporado ya, han terminado la carrera y al año siguiente pues están trabajando en una casa de subastas muy conocida aquí en Madrid. ¿Cuál es el papel, ¿no?, de este tipo de agentes dentro de una casa de subastas? Sí, bueno, yo personalmente conozco más el ámbito de la De la galería, galería. que entra a formar parte de las ferias de arte, pero supongo que en el mundo de las casas de subasta no diferirá mucho. Ujú. Como tú bien has dicho, muchos estudiantes, gracias a las prácticas externas, ¿no?, en determinadas instituciones, van aprendiendo un oficio, ¿no?, como es estar, pues, por ejemplo, en las partes de organización de una exposición temporal, cuáles son los dispositivos que se utilizan de cara a hacer el registro, a controlar las bases de datos, la relación con los compradores, etcétera, etcétera, lo cual, claro, eso introduce un background en la formación de la persona que de nuevo la hace competente para trabajar en este mundo. En el caso de las ferias, en los últimos 20 años hemos asistido a un crecimiento exponencial. Nos encontramos alrededor de la creación de una feria nueva, sobre todo en el ámbito de América Latina, pero también en el sudeste asiático y parte del sur de África, en el cual, claro, el mercado del arte mueve muchísimos millones de Claro, dólares y de euros. es que yo siempre he pensado esto, ¿no?, que parece una contradicción, que al ser un mercado creciente y que cada vez tiene más presencia en países, pues mira, has mencionado ahora los de América Latina, pero aquí en España mismamente también vemos cómo la presencia del mercado del arte cada vez es mayor, pues parece que contrasta mucho el hecho de que año tras año la carrera de Historia del Arte aparezca como una de las carreras con menos salidas profesionales. Verdaderamente no tiene ningún sentido. Si estamos Es hablando un de una bulo. industria, es un bulo, pero que nos perjudica Sí, mucho, nos porque perjudica si muchísimo. estamos hablando de una industria boyante, es lógico que esa industria necesite a personas formadas para trabajar en ella. Quizás el problema es que, claro, cuando uno estudia Historia del Arte, a lo mejor su máxima preocupación es si le gusta el arte romano, el arte egipcio, el arte contemporáneo o si le gusta Velázquez. Es decir, que quizás enfocamos, no es nuestro caso, porque la verdad nuestro grado, y esto hay que remarcarlo, tiene una formación profesionalizante bastante evidente, ¿no? O sea, tenemos asignaturas de mercado del arte, museos, etcétera. Pero es verdad que como estudiante, yo creo que tu mayor preocupación es qué es lo que más te gusta. Pero a lo mejor sería buen momento para empezar a reflexionar, lo primero, ¿qué se te da bien? O sea, si a uno se le da muy bien las normativas, todo eso, pues a lo mejor su vía va encaminada hacia estas cuestiones, ¿no?, más jurídicas que comentábamos. Pero si a uno se le da muy bien comunicar, pues, y no quiere ser docente, es decir, no quiere ser un profesor de bachillerato, lo cual luego vamos a hablar de eso, pues una vía profesional también maravillosa. Pero si no quiere ser eso, pues a lo mejor puede ser un futuro divulgador. Hoy en día Claro. hay divulgadores que tienen una presencia social grandísima, ¿no? Y aquí estoy pensando en el barroquista, al que mandamos desde aquí un saludo, o por ejemplo Sara Ruballo, también en el mundo de la historia del arte. O sea, que es que los divulgadores realmente es una salida profesional. Uno tiene que ir pensando, ¿no?, yo creo, David, en qué es lo que se le da bien, qué le gusta,
para incorporarse en un mercado laboral que tiene muchas posibilidades, ¿no? Y esto es importante que insistamos en ello. Sí, todavía no, efectivamente, todavía no hemos hablado ni de la industria cultural, ni de otra de las vías, que es la docencia, la formación de formadores también, que sería en la enseñanza secundaria. Aquí hay una cuestión en la cual hay que diferenciar claramente entre el gusto subjetivo de lo que te gusta a ti, como voy a utilizar un término que no me gusta nada, pero que creo que es significativo, como consumidor de arte, Vale. ¿no? Entonces tú identificas, a ti te gusta el barroco, te gusta el arte primitivo, lo que te dé la gana, pero como profesionales, nosotros estamos trabajando continuamente con ese producto cultural y tenemos que saber gestionarlo y tenemos que saber manejarlo. Yo creo que una de las primeras medidas que deberíamos ir haciendo poco a poco, ¿no? Tomando poco a poco, es abandonar esa parte del juicio subjetivo. Porque claro, yo siempre a mis estudiantes les digo, vamos a ver, a los biólogos les gustan las mitocondrias, no les tienen por qué gustar, solamente tienen que aprender. Eso lo dices así, ¿no? Así, con este y acento. todo, a lo mejor. Claro, entonces, si salimos de eso, porque yo me he encontrado con estudiantes, que probablemente también te lo hayan dicho a ti, que hayan dicho, pues es que el arte contemporáneo, es que esto es un rollo, o el arte medieval, pues igual es un rollo, y dices, sí, hay gente que le gusta una cosa. Pero sí es fantástico, o sea, lo que tenéis que aprender es a ver de otra manera, ¿vale? David, dentro del mundo de la industria cultural, yo antes de nada también quería que hablásemos de la industria del entretenimiento. Entonces, venga, vamos a ver cómo abordamos esto. Salidas profesionales dentro de este vasto mundo de la industria cultural. Pues ahora mismo, con el auge de las plataformas de visionado, en el cual cada vez hay más series de televisión, una de las figuras que entra de lleno, no solamente en las series de televisión, sino también en la producción cinematográfica, es la del asesor o asesora de arte. No solamente de lo que se hace específicamente en los sets, que claro, en algunos casos es todo digital, pero aún así hay que saber construir decorados que tengan una racionalidad y no incurran en anacronismos, ¿no? Pues sí, como el asesor histórico. Claro, ¿no? Como el asesor histórico, pero en términos de historia del arte. ¿Por qué? Porque también nos preocupamos de saber cómo es la indumentaria, cómo son los decorados en determinado lugar, cómo es la arquitectura, cómo son los espacios, cómo era la ciudad. Estamos hablando, pues a lo mejor de series que están ambientadas hace 100 años, ¿no? Pues tenemos que saber cómo se manejaban habitualmente la visualidad. Evidentemente no vamos a poner neones en los años 10 en la Puerta del Sol porque no existían. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, funcionan bastante bien. Y luego, otra de las ramas, desde luego esto no es exclusivo ni limitante, es la asesoría cultural en videojuegos, porque cada vez son más complejos las narrativas y las arquitecturas de los videojuegos en cuanto a la modelación de mundos posibles, y el tener a profesionales formados en una forma de entender la imagen, de estudiarla y de interpretarla, pues es una buena salida. Y de hecho, bueno, pues hay especialistas vinculados al audiovisual y a los videojuegos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Sí, de hecho, mira, con este tema de los videojuegos es un tema que hemos estado trabajando dentro del proyecto de investigación en el que estoy yo, el proyecto Anijo, porque claro, en la creación de los imaginarios sobre la antigüedad, es decir, cómo te imaginas tú el paisaje del mundo romano o cómo te imaginas que eran las calles del antiguo Egipto, los videojuegos están influyendo muchísimo, ¿no?, en la creación de estos imaginarios. Entonces es un tema al que hemos dedicado atención, hemos prestado atención. O sea que, vamos, ahí la figura del asesor histórico es fundamental. Sí, además también en el propio guión, claro, ¿no? Pensando en series sí, y en narrativas. En narrativas. Estaba pensando ahora mismo en la proliferación en los últimos años también de estas exposiciones inmersivas, en las que está a medio camino entre la realidad virtual y lo holográfico, que también
claro, necesitan de una documentación y, bueno, pues en fin, los historiadores e historiadoras del arte pues proveen de ese contenido de una manera sólida y consistente. Dentro de la industria del entretenimiento, entonces hemos hablado de guionistas, asesores históricos, personas que crean decorados, vestimentas, etcétera. En realidad, en toda la producción audiovisual, yo creo que la figura del historiador del arte como una persona que conoce muy bien los géneros artísticos, los distintos periodos, lo que funciona y lo que no en estética, pues desde luego es fundamental. No sé si seguramente aquí nuestros compañeros técnicos, ¿no? Aquí estamos en una productora audiovisual, pues posiblemente también les parecerá, ¿no? que esto es así. Dentro de la industria, el comisariado de exposiciones, por ejemplo, ¿entraría también ahí? Sí, el comisariado de exposiciones además se encuentra, yo creo que podríamos decir, una especie de figura híbrida Ujú. que conjuga partes que están relacionadas con la gestión cultural, ¿no? Porque tú estás gestionando un bien que está en determinada institución y tú intentas establecer un discurso con una serie de obras, pero por otro lado, qué duda cabe, entra dentro de la industria cultural, porque cada vez hay, de nuevo, más exposiciones, los museos y otras instituciones como centros de arte o incluso centros culturales han dado cuenta de que es una forma de adquisición de recursos, no solamente en términos monetarios, sino también en términos de visibilidad. Claro, claro. Y esto entra dentro del circuito de la industria cultural, con lo cual la figura de comisario o comisaria, que desde América Latina dicen curador y Curador, curadora, curador, sí. eh, Como en Italia. sí, Curatori. es una figura cada vez más relevante. De hecho, hay muchísimos y muchísimas comisarias que comienzan una carrera de forma freelance y terminan entrando a formar parte de alguna institución. Pues eso ha pasado en algunos de los museos grandes de los que hemos citado antes y ocurre en instituciones con dimensiones menores. Es un trabajo muy bonito, Sí, la verdad. Yo este año por primera vez yo no sé. he comisariado una exposición en Roma, en el Instituto Cervantes de Roma, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, o sea, muy exigente, porque claro, tiene mucho, pues eso, de gestión cultural, de gestión institucional, ¿no? Administrativa. Administrativa, de presupuestos, de costes, etcétera, pero luego también tiene toda esa parte narrativa de crear un discurso, y luego los resultados es que son tan, o sea, está tan materializado el resultado que muchas veces nosotros que como académicos pues nos dedicamos a escribir textos que a lo mejor leen muy pocos Mm, especialistas, pues de pronto este mundo del comisariado de exposiciones tienes un impacto en el público mayor, ¿no? Entonces la verdad que es un mm. trabajo muy, muy interesante, muy Sí, interesante. de A hecho mí la experiencia me ha gustado mucho. podríamos decir, ahora cuando estabas hablando, me he dado cuenta de ello, de que el comisariado de exposiciones cierra un ciclo, porque aprendemos cómo cuentan la historia las imágenes, pero el comisariado de exposiciones cuenta una historia con imágenes. Entonces, el cambiar esa preposición yo creo que resume todo Sí. esto, ¿no? O sea, yo creo que es una de las actividades más creativas, pero al mismo tiempo de las más exigentes ahora Sí, mismo. es muy exigente, pero es verdad que además aprendes mucho sobre el funcionamiento de las instituciones, ¿no? En este caso eran dos instituciones públicas, la Academia de España en Roma y el Instituto Cervantes, pero claro, puede haber ahí capital privado también, ¿no? O sea, Mm, que cuántas veces vemos pues, ahora mismo en Italia firmas de moda, esto ya hemos hablado en alguna ocasión, que están comisariando, ¿no? O sea, que están patrocinando exposiciones que luego después comisaria un especialista. Bulgari, patrocinador de la exposición de Fidias, o sea que hay mucho capital privado que se está moviendo también detrás de estas exposiciones temporales precisamente porque les da mucha visibilidad social, ¿no? O sea mm. que es un trabajo realmente muy, muy bonito. Por último, David, yo creo que tenemos que hablar de la docencia y de la investigación, que es pues posiblemente lo que mejor conocemos nosotros. Un estudiante de Historia del Arte para ser profesor de instituto o de bachillerato, lo que tiene que hacer es hacer el máster habilitante, hoy en día ya es obligatorio,
¿Hay salida profesional ahí? Porque, claro, da la sensación de que hay muchos historiadores o historiadores del arte sin trabajo por el mundo, pero en realidad sabemos que esto no es así, ¿no? Sí, de hecho puedo decir que hay un par de estudiantes mías que terminaron el curso pasado han entrado a formar parte del cuerpo de profesores de secundaria, lo cual, Por pues bueno, oposición, ¿no? por En las... oposición, Ujú, hay que hacer el inciso de que las oposiciones a cuerpo de profesores de secundaria es concurso-oposición, con lo cual hay una serie de puntajes que viene dado por los cursos que tú has impartido. En el caso de estas dos estudiantes, partían de cero. Con lo ujú. cual, yo creo que es un mérito muchísimo mayor, ¿no? Por la formación que les hemos otorgado en nuestro grado. Con el máster habilitante, evidentemente hay una parte de puntaje, pero en esa parte de concurso, insisto, parten de cero. Ujú. Y finalmente tenemos esa vía que es precisamente a la que nos dedicamos nosotros, que es la universidad. Bueno, muy brevemente, David, ¿cómo se llega, ¿no?, por una vía tradicional que no es la tuya? Ya lo sé, porque tú has pasado por muchas etapas, pero vamos a hacer ¿cuáles son los pasos a seguir para ser profesor de universidad? Sabemos que hay carreras muy distintas, ¿no? Y cada uno tenemos nuestro ritmo, pero lo que más o menos hay que hacer. Sí, el cursus honorum Eso es. de llegar a la categoría de profesor o profesora, de profesorado universitario, mejor dicho, pasa por un posgrado, ¿no? El De tener investigación. buenas notas, primero, Bueno, eso es. Lo en el primero, grado, esto tener es una media alta. una media alta. Preferiblemente más de 9, ahora mismo ya. Es que el 9 es tremendo. Ya. Pero vamos Bueno, a ver, vamos a poner una media alta. no hay que asustar, no hay que Ya. asustar a nuestros escuchantes. Es importante tener una nota media alta, entre otras cosas, para acceder a la posibilidad de financiación que puede traer una beca de formación de profesorado universitario Ujú, o de formación de personal investigador. ujú. Pero esto, por un lado, no habilita que vayas a hacer una tesis doctoral, que es nuestro carnet de conducir para poder entrar en la universidad. No habilita que vayas a tener una tesis perfecta, y las personas que no tengan una beca de formación no significa que no puedan hacer tesis doctorales maravillosas. Simplemente que es importante, porque ayuda en lo sucesivo, es importante efectuar una tesis doctoral, no alargarse mucho. 4 años Lo sería lo ideal es ideal. entre 4 o 5 años, Ujú. y posteriormente prepararse a hacer una carrera de resistencia y Sí, porque, publicar, claro, investigar. esto es importante, yo creo que lo tengamos en cuenta, ¿no? A mí me lo dijo una profesora cuando estudié en la carrera. Paloma, esto es una carrera de fondo. Entonces, lo importante no es llegar rápido, sino llegar bien. Y eso es importante, ¿no?, que lo subrayemos. Es una carrera de fondo porque si todo va bien, entre el grado, el posgrado y el doctorado se te van 10 años, más o menos. Mm. A esos 10 años les tienes que sumar un postdoctorado, que ya casi es la vía tradicional por la que hemos pasado todos, ¿no? Pues yo, por Mm. ejemplo, después de la tesis doctoral me fui de postdoc a Alemania, a la Universidad de Hamburgo, y luego ya después estás más o menos capacitado para competir por las plazas en las universidades, ¿no? Mm. Entonces empezaría esa carrera más o menos larga, depende del currículum que tenga Hay cada carreras uno muy largas. y de la suerte para tratar de conseguir una plaza, ¿no? Entonces es verdad que es un camino muy largo, muy exigente, en el que pasas por baches y por etapas buenas, etapas malas, y casi yo te diría que hay que aguantar, ¿no? Hay que resistir. Sí, esto es una vocación, porque no hay que perder de vista que nosotros somos PDI, que es personal docente investigador. Nuestra función principal es ser docentes, es decir, somos formadores. Qué duda cabe que si tienes una actividad docente muy intensa, tu actividad investigadora entra en contacto con ello. Mi querido maestro decía que si no eras un buen profesor no podías ser un buen investigador, Claro. porque no eras capaz de detectar o sintonizar numerosos problemas, que es básicamente a lo que nos dedicamos, a entender
cosas que pasan con las imágenes, no eres capaz de sintonizar si no entiendes bien a tus estudiantes. Ten en cuenta que, claro, tú eres más joven que yo, pero a mí me separa. Todos podrían ser mis hijos. Entonces, yo intento siempre comprender cómo se acercan ellos a la imagen y cómo la entienden, ¿no? Para tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, desde luego. La verdad que es una profesión maravillosa, no solamente por el contacto con estudiantes universitarios que al final están en uno de los momentos más bonitos de la vida, ¿no? Que es esa etapa que va de los 18 a los 23 años en la que, bueno, pues estás tomando decisiones por primera vez ya como adulto, ¿no? Y es muy bonito estar ahí acompañando a estos estudiantes. Y luego la investigación, que a mí que, por ejemplo, personalmente me gusta mucho investigar, me gusta participar en proyectos, estar siempre tratando de leer, de aprender más, ¿no? Igual que a ti y que nos gusta escribir, pues yo creo que estamos en el mejor sitio posible. Así que, bueno, aquí hemos tratado de ofrecer en este episodio de Medio Punto distintas vías profesionales. Seguramente hay más, ¿no? que se nos han escapado. Está el mundo editorial, que no lo hemos mencionado, no lo hemos mencionado, pero todo ese amplio mundo de revistas, libros, publicaciones, etcétera, donde también yo creo que los historiadores del arte pueden encajar muy bien y por tanto es inabarcable, ¿no? Lo importante yo creo que es que cada uno vaya reflexionando qué se me da bien y dónde quiero invertir mi tiempo en un mundo como es el mundo del arte, que está por todas partes. Ahí en nuestro episodio de ¿Qué es el arte? Ya insistimos, es el universo entero, así que hay que tener los ojos muy abiertos para, como hemos hablado en alguna ocasión, aprender a mirar, ¿no? Aprender a ver. Gracias, David. Gracias, Paloma.